Bienvenidos nuevamente y una vez más a Planeta Cero, nuestro podcast alrededor del mundo del misterio y temáticas similares. No es la primera vez que hacemos una especie de biografía sobre algún personaje interesante, sobre todo relacionado con la Segunda Guerra Mundial. Recuerdo que hicimos a General Kammler, hicimos a Patton, hicimos personajes medianamente importantes o realmente importantes, también con cierto halo de misterio dentro de lo que es el contexto de la Segunda Guerra Mundial, que ya sabéis es una de nuestras temáticas preferidas también aquí en Planeta Cero. Bueno, el personaje de hoy quizá os vaya a sorprender porque sí, tiene relación con la Segunda Guerra Mundial, pero seguramente nunca habréis oído hablar de él, o los que hayáis oído hablar de él, pues pensaréis que no es un personaje en absoluto importante. Vamos a hablar de Jean-Marie Loret, entraremos en detalles en breve sobre quién era este personaje y al final, una vez que hayamos contado toda su historia, pues seréis vosotros los que vais a juzgar si realmente fue un personaje importante, si tuvo algún tipo de relevancia durante la Segunda Guerra Mundial, o si simplemente fue un oportunista o una persona que surgió de la nada buscando fama. En fin, insisto, una vez que acabemos con su historia, pues vosotros mismos espero que en la caja de comentarios me dejéis vuestras opiniones y lo que pensáis de este personaje francés, Jean-Marie Loret. Y mejor entramos en materia, ¿no? Y vemos quién era el individuo para los que nunca hayáis oído hablar de él. En cuanto a la Segunda Guerra Mundial, su participación fue más que testimonial. Llegó a tener el grado de sargento en el ejército francés. Luego veremos que realmente lo que hacían era tareas administrativas fundamentalmente. Después de la guerra fue un fracasado empresario, y digo lo de fracasado porque intentó montar varios negocios, varias empresas, y durante 3 años y acabó en bancarrota. Y finalmente fue un personaje de lo más corriente, un trabajador del Ferrocarril Nacional francés hasta su muerte en los años 80 del siglo XX. Así que en principio podéis pensar, ¿y por qué hoy en Planeta Cero tenemos a este hombre, a Jean-Marie Loret? Pues insisto, la historia tiene jugo y quizá es más interesante comenzar desde arriba, desde el principio, desde lo que fueron sus antepasados, sus progenitores, en este caso su madre, que es posiblemente la persona que más interés pueda tener en esta historia. Vamos pues a empezar ese 15 de marzo de 1898, que fue cuando Charlotte Lobjoie, que era el apellido original de la familia, la madre de Jean-Marie Loret, nace, 15 de marzo de 1898. Charlotte era hija de, realmente pertenecía a una familia bastante modesta, era hija de un tal Louis Lobjoie, que era simplemente un carnicero, tenía un negocio de carne en la zona norte de Francia, en la zona en torno a la ciudad de Lille. Al inicio vamos a comenzar ya con la historia de la madre y veréis cómo poco a poco se va desencadenando todo hasta llegar al personaje, a Jean-Marie Loret. Al inicio de la Primera Guerra Mundial, Charlotte, que era una joven adolescente, se fue a trabajar a Lille. Muchas jóvenes de la época buscando oportunidades, ganar algo de dinero, tener algunas ganancias para ayudar a la familia, pues se va a trabajar. Concretamente esta familia, la familia Lobjoie, vivía en una zona más rural y se trasladó Charlotte a la ciudad de Lille, que era la ciudad más grande de la zona. Básicamente una adolescente, una joven sin demasiadas cualificaciones por aquel entonces, pues lo que hacía eran trabajos manuales, en este caso ayudando en las granjas cercanas en torno a la gran ciudad de Lille. La gran historia, y que va a desencadenar el nacimiento de Jean-Marie, comenzará a principios del año 1916. Charlotte contaba con 17 años entonces y en este momento Alemania ya había invadido Francia y eran muchos los soldados alemanes destinados en Francia y esta joven Charlotte, insisto, con 17 años, conoce a un soldado alemán que por aquel entonces tenía 28 años de edad y comienzan una relación.
Bueno, todo lo que os voy a contar ahora viene de lo que fueron las memorias de la propia Charlotte y que después nuestro protagonista, el hijo de Charlotte, Jean-Marie Loret, se encargó de dar a conocer. Por eso esto es interesante, porque hay mucha gente que considera que toda esta historia pues, puede no ser todo lo cierta que vamos a contar. Pueden haber exageraciones, invenciones, pero yo voy a contar la historia tal y como llegó a nuestros días por parte del protagonista de Jean-Marie Loret, que lógicamente la tomó de las memorias de su madre Charlotte. Pues bien, Charlotte, con 17 años, como decía, conoce a este soldado alemán, 11 años mayor que ella, y comienzan una relación. Una relación de lo más intenso, puesto que, bueno, finalmente parece ser que fueron pareja durante un cierto tiempo, ya que Charlotte deja su trabajo en las granjas cercanas a Lille y se dedica a acompañar a este soldado a lo largo de todos sus destinos. Todo en esta zona del norte de Francia, bueno, donde la contienda requería los servicios de este soldado, que era un soldado, insisto, de lo más corriente, en principio un soldado desconocido, no era ni mucho menos un general, ni era un soldado de alto rango. La cuestión es que, bueno, entre otros destinos, poblaciones como Seboncourt, Bavrennes, insisto, localidades de Francia, en todo caso. La relación, según Charlotte, bueno, pues fue efectivamente una relación de pareja entre este soldado y ella, que pues se limitaba no, era lo que me imagino que en aquella época todas las parejas en plena Primera Guerra Mundial podían hacer: paseos por el campo, por las noches, bueno, pues quedadas para disfrutar un poco del ambiente, bebidas nocturnas, por supuesto, siendo pareja, relaciones sexuales de una forma bastante continuada, bastante habitual. De hecho, de una de estas relaciones, ya casi al final de lo que era la estancia como pareja del soldado y de ella, es cuando Charlotte queda embarazada. Según sus cuentas, pues parece ser que fue una noche del verano de 1917 cuando Charlotte queda embarazada de este soldado. Lo cierto es que las descripciones que hace Charlotte de su pareja, de este soldado, eran bastante interesantes. Decía que era un individuo bastante temperamental, que tenía un francés bastante limitado, y teniendo en cuenta que Charlotte no hablaba alemán, bueno, pues intuimos que la relación no era muy comunicativa en cuanto a palabras, pero muchas veces ya sabemos que en este tipo de relaciones, incluso una relación como esta, que prácticamente duró 2 años, pues las conversaciones parece ser que no eran lo más importante, salvo las gestuales. Aunque es cierto que este soldado, pues al estar destinado en Francia durante algún tiempo, poco a poco fue aprendiendo el francés y, bueno, supongo que las conversaciones cada vez serían algo más profundas e interesantes. Pero lo que más destacaba del carácter de este hombre era que tenía un muy fuerte temperamento, un genio importante, aunque parece ser que en la relación sí que era una persona bastante entregada, bastante cariñosa. En el momento que había una discusión o subida de tono se notaba un carácter muy fuerte. Y por otro lado, lo que más destacaba Charlotte de este individuo era que tenía un conocimiento de la historia del pueblo alemán espectacular, y que siempre uno de los temas que sacaba a relucir era el gran pasado alemán, bueno, toda la gran historia del imperio, ¿no? Y cómo, pues luego veremos, todos sabemos, ¿no?, lo que sucedió tras la Primera Guerra Mundial, ese desmantelamiento alemán prácticamente, periodo de entreguerras que fue muy sufrido para Alemania. Y bueno, este era un individuo, supongo que como muchos otros en aquella época, muchos otros soldados alemanes, que tenían una gran pasión por su patria y un gran conocimiento de la historia de la gran Alemania. La cuestión, os decía antes, que en el verano de 1917, son casi 2 años de relación lo que van a tener Charlotte y su amante, y su soldado amante. Queda embarazada en el verano de 1917 y en otoño, unos pocos meses después, acaba la relación. Acaba fundamentalmente porque el soldado alemán, bueno, pues parece ser que cambia de destino, y en este caso Charlotte no le sigue a su nuevo destino, de vuelta a Alemania. En este caso la guerra ya empieza a acercarse a su final, y bueno, la
cuestión es que deciden separarse. Pero claro, el embarazo sigue adelante y unos meses después, concretamente el 18 de marzo de 1918, es cuando nace el que va a ser nuestro protagonista, o el que debería de ser el protagonista del podcast, Jean-Marie, que en aquel entonces nace con el apellido de soltera de la madre, Lobjoie. Jean-Marie Lobjoie, Jean-Marie Loguet, un tiempo después, nace, insisto, el 18 de marzo de 1918. Madre soltera, el soldado en cuestión ha desaparecido, el padre de vuelta en Alemania, pero claro, en aquella época hay que tener en cuenta que era mucho más difícil, ¿no? Cuando una persona cambiaba de localización, pues volver a encontrarla, ¿no? A día de hoy tenemos prácticamente registro de dónde están todas las personas, por no hablar de avances como pueden ser redes sociales, etcétera. Pero claro, por aquel entonces, hace más de 100 años, es que simplemente encontrar una dirección de residencia de una persona era muy complicado, así que el soldado pues prácticamente desapareció. Charlotte y su amante se separaron y bueno, pues ahí quedó el retoño, Jean-Marie, que iba a ser el hijo de esta madre soltera. Una madre soltera que, por supuesto, con el final de la guerra pues va a empezar a pasar unas ciertas penurias económicas. Así que a finales de este año, de 1918, cuando Jean-Marie, el bebé Jean-Marie, todavía no cuenta ni siquiera con un año, la madre, Charlotte, se traslada a París. París, la gran capital donde se supone que hay oportunidades. Y bueno, Charlotte, pues que por lo visto era una muchacha para la época, debía de ser medianamente atractiva, se decide a trabajar de bailarina. Así que Charlotte, buscando nuevas oportunidades, decide dejar a su retoño, que vamos a ver que queda al cuidado de los padres de Charlotte, de lo que van a ser los abuelos, y ella se va a buscar oportunidades a París. De esta manera, pues insisto, Jean-Marie va a crecer con sus abuelos hasta los 7 años de edad, 7 años viviendo con su familia materna, y no va a tener ningún contacto en todos estos 7 años con su madre, con Charlotte, que sigue en París desarrollando su carrera como bailarina, o cuanto menos intentando ganar algo de plata, intentando conseguir algunos emolumentos para salir adelante. Lo cierto es que a Charlotte pues no le va demasiado mal, hasta el punto de que conoce a bastantes hombres, y algunos de ellos medianamente adinerados. Concretamente en 1922, el 22 de mayo del año 22, Charlotte se casa con uno de estos hombres, concretamente un tal Clement Loguet, y aquí es donde aparece ya el apellido de nuestro protagonista. Este individuo, pues bueno, no es que fuera un tremendo rico, pero sí que estaba medianamente acomodado, hasta el punto de que oficialmente decide adoptar al hijo de Charlotte y le da su apellido. Así que a partir de ahora, Jean-Marie va a pillar este apellido del que va a ser su padrastro, de Clement Loguet, aunque en principio no va a vivir con Clement y con Charlotte. Jean-Marie Loguet todavía está viviendo con sus abuelos, y vamos a ver que va a empezar a girar, ¿no? Un poco de casa en casa, porque por lo visto la relación del niño a medida que iba creciendo pues no fue demasiado buena. Parece ser que estos abuelos, los padres de Charlotte, eran bastante estrictos e incluso maltrataron al niño, a Jean-Marie, con lo cual Charlotte, en cuanto pudo, pues intentó sacar al muchacho de esa casa. Finalmente, una de las hermanas de Charlotte, una de las tías de Jean-Marie, le encuentra refugio en una familia adinerada en Saint-Quentin. Básicamente van a ser una especie de padres adoptivos. Fijaos que la historia de Jean-Marie Loguet, que no puede vivir con su madre porque ella se va en principio a París, después está 7 años con los abuelos que no le tratan nada bien, y ya cuando su madre consigue casarse con este hombre, con Clement Loguet, por alguna circunstancia se decide que vaya o que sea adoptado por una... Más que adoptado, yo diría buscando refugio, porque en ningún momento esta familia actúa como padres de hecho de Jean-Marie, sino que simplemente pues van a ser una especie de mentores, una familia adinerada, insisto, en Saint-Quentin, que
que le va a facilitar una educación, hasta el punto de que Jean-Marie empieza a frecuentar las escuelas pues más elitistas de Saint-Quentin. Concretamente en aquel entonces eran las escuelas católicas, las escuelas religiosas, así que Jean-Marie empieza a forjarse una muy buena educación, hasta el punto de que va a ir haciendo carrera y decide ya en el año 1936, ya un hombre adulto, concretamente en esta fecha tenía 18 años, pero efectivamente ya, pues pasando a ser un adulto, decide Jean-Marie entrar en el ejército. Y hace una carrera medianamente buena en el ejército, medianamente buena dentro de lo que podía ser, porque llegó a tener el grado de sargento, estuvo durante unos cuantos años, aunque es cierto que Jean-Marie Loget pues nunca se distinguió en el campo de batalla, hasta el punto de que, estando en el ejército francés, la máxima tarea que tuvo este curioso sargento fue trabajar para la policía en esta ciudad, en la que os decía que finalmente creció ya en sus años adolescentes, en Saint-Quentin, y lo que hizo pues fue entrar en la rama militar de la policía, simplemente haciendo tareas administrativas. Así que esta fue la función de Jean-Marie Loget en el ejército francés y durante la Segunda Guerra Mundial. Así que el personaje pues realmente nunca estuvo en el frente. Fue, sí, un soldado, porque estuvo en el ejército, pero básicamente en una oficina de la policía haciendo estas tareas administrativas que os decía. Así que ahora mismo seguramente estaréis pensando, ¿y este individuo, Jean-Marie Loget, qué tiene de interesante? Tiene una madre granjera que casi por accidente tiene un niño con un soldado alemán, y después el soldado desaparece, el niño queda medio huérfano, la madre se va a París, se cría con sus abuelos. Hasta ahora, desde luego, no parece una vida demasiado interesante. Una vida, yo creo que muy similar a las vidas de otros muchachos de esta misma época, en el periodo de entreguerras, después de la Primera Guerra Mundial, y que ya llegando a la Segunda Guerra Mundial, pues estando en mitad de una zona de conflicto, en el corazón de Europa, entra en el ejército, pero es que ni siquiera destaca en el ejército este hombre. Y después de la guerra va a ser incluso peor. En el año 1945 acaba la guerra, deja el ejército, y Jean-Marie Loget dice, voy a crear un negocio propio y a ver si hago fortuna. El negocio propio no le va a salir. Prueba durante 3 años, va a probar en diferentes sectores, va saltando de un negocio a otro negocio, intentando efectivamente crear una empresa, pero absolutamente todo es un desastre. No estaba hecho para los negocios, Jean-Marie Loget, y por lo visto no estaba hecho para casi nada, porque tampoco durante la guerra es que fuera un soldado muy destacado. Fijaos cuál será la situación, que en el año 1948 directamente se declara insolvente. Está en la ruina Jean-Marie Loget, y la situación pues no pinta nada bien. En los años siguientes, como os comentaba al principio, finalmente encontrará trabajo como un modesto trabajador del ferrocarril. Pero el año 1948, aparte del año de la insolvencia y de la bancarrota de Jean-Marie Loget, va a ser muy interesante, va a ser muy importante en la vida del señor Loget. Su madre, que todavía sigue viva, Charlotte, que ha sido con quien hemos comenzado toda esta historia, enferma, se encuentra bastante enferma. De hecho va a morir 3 años después de, tras sufrir esta enfermedad durante unos cuantos años, y comienza a contar a su hijo sus memorias, que parece que son bastante interesantes, prácticamente todo lo que os he contado hasta ahora, pero enmarcado quizá con un cierto halo más misterioso. Y es que la Segunda Guerra Mundial ya ha acontecido, todos hemos visto o todos sabemos medianamente lo que sucedió durante la Segunda Guerra Mundial, quiénes fueron los personajes más destacados, y entonces Charlotte decide revelar a Jean-Marie la historia de aquel soldado alemán con el que tuvo una relación de casi 2 años, y le revela su nombre, porque efectivamente Charlotte sabía quién era este soldado alemán, sabía de su nombre, aunque por alguna razón nunca fue en su búsqueda. Y es que el nombre de este soldado alemán
que fue efectivamente el padre de Jean-Marie, era un tal Adolf Hitler, soldado alemán, efectivamente, de 28 años, a principios o a mediados de la Segunda Guerra Mundial, cuando conoció a Charlotte, destinado en Francia, y bueno, que desde luego toda la historia que Charlotte contaba sobre el individuo, aquel hombre de fuerte temperamento, con grandes conocimientos de historia alemana, pues todo coincide totalmente con el gran líder del Tercer Reich, que a estas alturas pues ya está desaparecido. Estamos hablando del año 1948. Atención, porque esto es importante. En aquella época, a pesar de lo que a día de hoy se pueda pensar, que sí, Hitler murió en el búnker en el año 45, eso es lo que las historias oficiales siempre nos dijeron, pero en el año 1948 Hitler era un desaparecido en combate. Nadie sabía exactamente qué es lo que había sucedido con él. Es más, Hitler no se declara oficialmente muerto y se superpone esa historia oficial no comprobada de la muerte en el búnker hasta el año 1955. Así que en estos momentos, cuando Charlotte le está contando a Jean-Marie quién era su padre en el año 1948, Hitler simplemente estaba desaparecido, nadie sabía dónde estaba. Bueno, sí que se sabía que estaba en Argentina, como luego sabemos, ¿no?, con documentos que se han desclasificado por parte del gobierno de los Estados Unidos. Los mandatarios, Churchill, Stalin, todos los mandatarios aliados sabían qué había pasado con Hitler, porque se había llegado a un pacto para que Hitler huyera a Sudamérica. Pero bueno, para lo que era la población general, y en este caso Charlotte y por supuesto Jean-Marie, pues no sabían cuál era el paradero de Hitler. Revelación importante en 1948, y a partir de aquí Jean-Marie tiene que empezar a trazar un plan de, no sé si decir de ataque, pero cuanto menos de revelar también esta historia que su madre le ha contado. Mi padre fue Adolf Hitler. Charlotte finalmente muere el 13 de abril de 1951 y a partir de... Bueno, van a pasar, lo cierto es que van a pasar unas décadas mientras Jean-Marie intenta montar esta historia o intenta llegar a algún punto con esta historia, y va a ser prácticamente hasta los años 1970, hasta los 70, Jean-Marie Loguet no va a empezar a moverse buscando publicitar medianamente esta historia. Y ahora vosotros estaréis pensando, bueno, ¿y cómo sabemos que lo que dice esta mujer Charlotte es cierto y que no se inventó lo de, o incluso pudo confundir, ¿no?, a Hitler? Está la teoría de que lo pudo confundir con otro soldado, aunque yo me imagino que si estuvieron 2 años juntos, ella sabría perfectamente quién era Adolf Hitler. A pesar de que Hitler, hay que decir que tenía un aspecto bastante diferente durante la Primera Guerra Mundial que después, ya en los años 30, cuando llega a la política, y sobre todo durante la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que efectivamente Charlotte no podía confundirse, y bueno, luego está la otra opción, que es ver si realmente no era una invención de Charlotte para buscar algo de notoriedad y sobre todo de cara a su hijo, que hasta ese momento no era más que un individuo bastante irrelevante y con un perfil realmente modesto. Bueno, pros y contras de toda esta historia de Hitler y Charlotte, que desemboca en el nacimiento de Jean-Marie Loguet. Efectivamente, dentro de los pros tenemos que las localizaciones que Charlotte narra, Segoncourt, Pavrennes, esa zona en torno a Lille, donde parece ser que se conocieron, efectivamente parece que las localizaciones coinciden. Así que, bueno, las localizaciones donde estuvo destinado Adolf Hitler durante la Primera Guerra Mundial, esto es fácilmente comprobable. Y claro, Charlotte efectivamente narra todos y cada uno de los lugares por los que fueron pasando. Fue ella pasando con Adolf Hitler, recordemos que le acompañaba. Es cierto, dentro de todos estos pros de la historia, de que en favor de que la historia sea cierta, que Adolf Hitler, durante la Segunda Guerra Mundial, estuvo buscando un hijo que él sostuvo que tenía en Francia, que tuvo en Francia, y lo estuvo buscando insistentemente. Es más, algunos de sus hombres más allegados y de confianza fueron encomendadas la misión de localizar a un hijo. Lo que pasa es que, bueno, seguramente en aquel entonces Charlotte, pues ya vemos que fue una mujer que fue de un lugar hacia otro, y bueno, y el muchacho fue cambiando también de casa, así que
era muy difícil de encontrar en aquella época, además sin tener demasiadas referencias. Y hay que decir algo más. Seguramente los que nos estéis viendo en YouTube habréis visto que ya puse algunas fotos para acompañar, algunas fotografías para acompañar el podcast, donde habréis visto el parecido físico, que yo creo que es muy importante, el parecido físico de Jean-Marie Loguet con Adolf Hitler, especialmente una vez que Jean-Marie Loguet tiene ya una cierta edad, ya no solo porque en un momento dado incluso se dejó un bigote bastante similar al de Adolf Hitler, pero incluso los contornos faciales, los ojos, las orejas, el parecido de Jean-Marie Loguet con Adolf Hitler es muy importante. Claro que esto tampoco nos dice nada, pero bueno, es un pro. Incluso en un momento dado hubo algunos investigadores que estuvieron cotejando la escritura de uno y de otro, de Hitler y de Loguet, y decían que también muy similar, la escritura a mano, aunque esto lógicamente no dice nada. Muchos hijos no tienen nada que ver en la escritura de unos progenitores. Estos son los pros, pero también hay contras para demostrar que esta historia posiblemente no fue cierta. Una de las contras fundamentales de la gente que quiere desmontar la historia de Charlotte y de Jean-Marie Loguet es que Adolf Hitler, siempre durante la Primera Guerra Mundial, y es algo que manifestó a muchos de sus compañeros soldados en el ejército, él estaba absolutamente en contra de las uniones entre germanos y francesas. Hasta el punto de que algunos de los soldados que compartieron trinchera y batalla y campo de batalla con Hitler sí que tuvieron relaciones con mujeres francesas en la época, y Hitler llegó a tener grandísimas discusiones con ellos, diciendo que no eran dignos de llevar el uniforme. Así que si Hitler tenía esta opinión al respecto de las opiniones entre alemanes y francesas, es muy extraño, a no ser que fuera un auténtico hipócrita, que él realmente tuviera una relación de casi 2 años e incluso tener un hijo con una francesa. Es una de las contras. Claro que todo puede ser. Y es cierto también, esto hay mucha gente que lo reitera, y realmente pues es una verdad bastante evidente, que un soldado cualquiera, a no ser que tuviera un altísimo grado durante la Primera Guerra Mundial, no podía llevarse a su amante con él a todas partes, como si fuera su esposa. Es más, muchos soldados no podían llevarse a su esposa. Cuando digo llevarse, estoy hablando de que Charlotte dice que compartió todos los destinos, de que cuando Hitler era movido a otro destino, Charlotte se iba con él. Esto no era así, era imposible. Durante la Primera Guerra Mundial un soldado no podía llevarse a una mujer a todos sus destinos, así que sigue siendo muy extraño. Es cierto que quizá lo que Hitler podía hacer era decir a la mujer, a Charlotte, bueno, estoy destinado en tal lugar, y que ella por su cuenta se buscara un alojamiento, un trabajo. Aún así suena un tanto extraño. Así que sí, tenemos pros, tenemos contras. Bueno, la historia continúa, porque Jean-Marie Loguet continuó peleando para demostrar esa identidad, la identidad de su padre, para que efectivamente... También hay que decir que es curioso que Hitler, si recordáis, hace algún tiempo hicimos un podcast, un programa al respecto de los auténticos hijos de Adolf Hitler, los que él sí que reconoció, los 3 que tuvo, 2 hijas y un hijo. Si recordáis, o si no escuchasteis ese programa, lo podéis buscar. Creo que se llama Los hijos de Adolf Hitler, y lo hicimos con el investigador argentino especialista en Adolf Hitler, Abel Basti. Recuerdo que lo entrevisté exclusivamente para ese programa, donde nos dio todos los datos al respecto de los hijos oficiales de Adolf Hitler, que curiosamente ellos intentaban ocultar su identidad en todo momento. Es más, las 2 hijas y el hijo residieron en Argentina hasta su muerte. Si no me equivoco, una de las hijas seguía con vida, y no sé en estos momentos, porque este programa del que os hablo creo que hace ya 3 años aproximadamente que lo hicimos, pero 3 o 4 años, pero en aquel entonces una de las hijas oficiales seguía con vida y siempre habían intentado ocultar su identidad.
Es curioso que este hijo ilegítimo, que es el señor Jean-Marie Loguet, lo que intentó siempre fue asegurar que era hijo de Adolf Hitler, sin ningún tipo de pudor ni vergüenza, contrariamente a lo que sucedió con los hijos oficiales. El caso es que, bueno, os lo decía antes, a partir de los años 70, Jean-Marie Loguet comienza a contar su historia y, lógicamente, en un momento dado va a despertar el interés de varios periodistas, hasta el punto de que son algunos los que siguen la historia y le apoyan. E incluso también os recomendaría que, si os pudierais hacer con este interesante libro, que lo comprarais o lo adquirierais de alguna manera, puesto que Jean-Marie Loguet acabó por escribir y publicar una autobiografía en el año 1981 con un título bastante sugerente: Tu padre se llamaba Hitler. Este era el título de la autobiografía de Jean-Marie Loguet. Claro, aquí muchos podéis pensar, bueno, este hombre que siempre fue casi un don nadie, que no tuvo una vida demasiado interesante, que incluso quedó en la ruina en un momento dado, pues encontró una mina de oro con esto de Hitler. Y con todos los... Bueno, supongo que también porque Charlotte, su madre, le dio bastantes detalles y él los pudo poner sobre el papel. Pues bueno, con esto intentó llenarse los bolsillos. Bueno, es una opción, desde luego. Incluso se puede dar la circunstancia de que efectivamente fuera el hijo de Hitler y también buscara llenarse los bolsillos, hasta el punto digo esto, de que en un momento dado encontré una firma de abogados que le dijeron que podía solicitar royalties por el libro de Adolf Hitler, Mein Kampf, puesto que sería el heredero oficial, habidas cuentas de que los tres hijos reconocidos, entre comillas, por Adolf Hitler, se quisieron desvincular totalmente. Lógicamente cambiaron los apellidos, con lo cual, si Loguet decidía ser reconocido como hijo de Adolf Hitler, podría efectivamente cobrar royalties por Mein Kampf. No deja de ser curioso. Bueno, la cuestión es que en 1985, el 14 de febrero de 1985, Jean-Marie Loguet muere, fallece y bueno, pues toda su historia... Iba a decir toda su historia se fue con él, pero no, realmente no. La historia se quedó plasmada en libros, en investigaciones, y la historia va a continuar, porque claro, Adolf Hitler no era un cualquiera. Y el hecho de que tuviera un hijo por ahí rondando, pues despertó el interés de muchísima gente, hasta el punto de que esta historia llega casi hasta nuestros días. Fijaos, en el año 2008, otro periodista, un periodista de Bélgica, concretamente Jean-Paul Maldeux, creo que era el nombre, consigue, fijaos hasta dónde llega la investigación, hasta el año 2008, un periodista completamente obsesionado con este asunto, consigue el ADN de familiares lejanos de Hitler vivos a día de hoy, y consigue también unos sellos que el propio Jean-Marie Loguet puso en cartas que contendrían la saliva de Loguet, y lo hizo para intentar comparar los ADNs. Claro, no sabemos si la historia de este periodista belga es real o no, pero parece un poco rocambolesca, ¿no? Incluso se fue a Estados Unidos a buscar parientes lejanos, descendientes lejanos de Hitler que pudieran llevar el mismo ADN, y luego sacó el ADN de la saliva de estos sellos de Loguet. Y con estos datos parece ser que se concluyó que no eran familia. Pero, insisto, hay muchas dudas en las pruebas, porque este periodista belga, este Jean-Paul Maldeux, pues no está muy claro si realmente consiguió todas esas pruebas de ADN o si esto fue una fantasía para intentar derrocar la historia de Jean-Marie Loguet siendo hijo de Adolf Hitler. Y la historia continúa, porque Jean-Marie Loguet tuvo descendencia, que yo me imagino que es algo que ya os habréis preguntado en algún momento del podcast. Sí, Jean-Marie Loguet tuvo un hijo que sería, en este caso, el nieto directo de Adolf Hitler. Philippe Loguet, hijo de Jean-Marie y nieto ilegítimo, podemos decir en estos momentos, de Adolf Hitler, que por lo visto durante los siguientes años, después de la muerte de su padre, pues continuó con el trabajo de Jean-Marie. En el año 2018, muy recientemente, aparece Philippe Loguet en una entrevista de una televisión de Rusia,
Y bueno, esta entrevista parece ser que fue lo que despertó un poco nuevamente todo el tema Loguet, puesto que el individuo, Philippe Loguet, apareció en una entrevista en su casa, en su vivienda, y toda la casa la tiene al parecer decorada, o al menos en esta entrevista aparecía con decoración del Tercer Reich, con esvásticas, con cuadros nacionalsocialistas, fotos de su abuelo, de su supuesto abuelo, de Hitler. Vamos, que no sabemos si realmente el tal Philippe Loguet es hijo realmente de Hitler. Desde luego era hijo de Jean-Marie Loguet, y todo estaría supeditado a que Jean-Marie fuese hijo de Hitler. Pero que fuese nieto o no de Hitler no lo sabemos, pero que es un fanático nacionalsocialista, eso parece más que evidente de la manera en la que tenía decorada la casa. Bueno, el individuo, el tal Philippe Loguet, apareció en la televisión rusa contando nuevamente toda la historia de Charlotte, toda la historia de Jean-Marie. Y por supuesto, y lo más importante, es que Philippe ahora lo que solicita es un auténtico test de ADN, comparando su ADN con el de Adolf Hitler, lo cual, pues yo no sé cómo va a ser posible. No sé si los famosos parientes lejanos de Adolf Hitler se van a prestar, que esto es lo de siempre. Si se busca el ADN de un pariente lejano, es mucho más complicado verlo que si fuera un ADN directo de Adolf Hitler. Y ya sabemos que los restos que se supone que se conservan de Adolf Hitler no son tal cual, el famoso cráneo que pertenece a una mujer, ese cráneo que se encontró en el búnker, con lo cual yo no sé cómo Philippe Loguet, solicitando este ADN, lo va a conseguir. Otra cosa es que yo creo que su petición seguramente pues va a caer en saco roto. Lo cierto es que la historia, no me digáis que no es interesante, ¿eh? El tal Jean-Marie Loguet, que sí, puede parecer en principio un personaje anodino, pero al final acaba con toda esta historia. Yo creo que incluso la historia de Charlotte, de la madre de Jean-Marie Loguet, es lo más interesante, porque fuese o no Jean-Marie Loguet hijo de Adolf Hitler, lo que sí que parece medianamente es que Charlotte pudo, por todos los detalles que da en su historia, pudo conocer a Adolf Hitler e incluso tener una relación con él. Si Jean-Marie Loguet es hijo de Adolf Hitler, no lo sabemos. Ya os di los pros y los contras, aquí cada cual que opine, que busque más información. Y si Philippe Loguet es nieto de Hitler, pues tampoco lo sabemos. Pero bueno, yo creo que era una historia interesante que quería traer al podcast, esta historia del señor Jean-Marie Loguet, y yo espero que os haya gustado, y ya os voy a emplazar hasta un próximo programa de Planeta Cero. Hasta pronto. Bye.